Y de inmediato saludamos a nuestro invitado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. Todavía buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y presento de inmediato en esta transmisión conjunta con Radio Duna, como es habitual cada domingo, Rodrigo Álvarez. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy Buen buenos día. días. Por favor. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias Hola, por estar Rodrigo. acá en Estado Nacional. Oiga, ministro, ¿hay alguna lección que sacar, alguna conclusión que sacar post-acusación constitucional a la ministra Marcela Cubillos? ¿Qué lectura hace usted de lo que pasó en la Cámara? ¿Qué lectura hace usted de los días que han pasado a propósito de esta acusación fallida? Y se lo pregunto porque ayer en una entrevista el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, dijo que el gobierno tuvo una victoria pírrica. ¿Qué le responde usted a Fuad Chahín? Yo creo que hay, sin duda, lecciones importantes que sacar. Y ellas no van por señalar vencedores ni vencidos, sino que creo que tener una visión algo más profunda de lo que ha sucedido estos días. Lo primero, y para mí lo más importante, es que tenemos que cuidar nuestras instituciones. Y esa es una tarea de todos. Cuando nuestra institucionalidad, un grupo de parlamentarios en este caso, se permite impulsar una acusación constitucional sin ningún respeto por la Constitución, carente de fundamentos jurídicos, transformando la acusación constitucional como debe ser, una acción jurídica objetiva, en una crítica de carácter político, las instituciones se debilitan, se hace más difícil la convivencia política, se debilita el Estado de Derecho, se le hace un daño a la democracia, a la gobernabilidad del país. Y creo que esa es la primera lección, cuidemos nuestras instituciones. Y por eso que nosotros valoramos mucho, y esta es una segunda lección, valoramos mucho que haya habido una mayoría de parlamentarios que haya podido tener esa reflexión serena, sólida, consistente, comprometida con la institucionalidad de distintos sectores políticos. Y la valoramos que hayan rechazado la acusación constitucional porque eso significa un compromiso con los principios de la democracia. Y eso es muy importante de proteger adelante. Nos costó mucho, muchos años que todas las fuerzas políticas construimos la democracia para hacerla estable, para hacerla sólida, para hacerla creíble, para que diera garantías a todos y construir un país con gobernabilidad. Y eso creo que es muy importante. Defender de las instituciones, Sí. de no desgastarlas, de no ponerlas en la primera línea de fuego porque le hace mal no solamente a las propias instituciones, sino que también al país. ¿Se agotó un instrumento para usted de la acusación constitucional? ¿Se agota con esto? Y si hay que buscar un responsable, ¿quién es el responsable de que se malucen las instituciones, ministro? No se agota la institución de la acusación constitucional, porque es muy importante la facultad fiscalizadora que tiene el Congreso y es parte esencial del equilibrio de poderes y del mejor funcionamiento de la democracia. El punto es que hay que usarla bien, la tenemos que usar todos de acuerdo a lo que la Constitución señala. Y creo que en este caso sí, a mí me llama la atención, porque el impulso de esta acusación constitucional estuvo básicamente centrado en el Partido Socialista. Y eso a mí me llama la atención porque el Partido Socialista de los 90 en adelante fue un actor muy importante, tuvo 2 presidentes de la República, en generar condiciones de estabilidad democrática y de gobernabilidad. Y me extraña la posición que ha tomado ahora de que desde un inicio del gobierno del presidente Piñera no ha querido concurrir ni prestarse a ningún tipo de diálogos, ni de acuerdo, ni de buscar soluciones país, sino que más bien se ha concentrado en ser una oposición muy dura. ¿Tiene una explicación para eso? ¿A qué responde según su juicio? Tendrían que contestarlo ellos, pero creo que están por un mal camino, porque además están deshaciendo algo que es un capital político muy importante, que es la responsabilidad y el compromiso institucional que el Partido Socialista desde los años 90 en adelante había sido un actor muy importante de él. Ahí está quizás lo que a uno más lo sorprende, pero en lo que tú me señalas, las instituciones tienen que funcionar bien y la acusación constitucional tiene que continuar, pero bien utilizada, de acuerdo a los criterios que dice la Constitución. Ministro, yo entiendo la estrategia de decir aquí no hay ganadores ni perdedores, esto no puede ser visto así, mira, como jefe político de un gobierno, pero trasunta una crítica que a lo mejor es más ácida y más dura, por lo que yo leo sus palabras, es decir, tenemos que cuidar la responsabilidad democrática, la estabilidad, y el Partido Socialista
¿no es peligroso establecer que dónde están los buenos y los malos, los responsables y los no responsables, los que se están jugando la estabilidad y los que cuidamos la estabilidad? Matías, porque le quiero decir que ustedes como oposición jugaron el mismo rol cuando fue necesario. Matías, aquí no se trata de buenos y malos, ni de descalificar a unos u a otros. Se trata de que todos tenemos una responsabilidad con el país. Y el país no termina con la acusación constitucional, continúa. Y por eso que hago la reflexión de que todos tenemos que cuidar las instituciones. ¿Pero el Partido Socialista fue irresponsable institucionalmente? El Partido Socialista tiene que, a mi juicio, ojalá reflexionar acerca del rol que está cumpliendo hoy día. Porque ese rol de obstrucción que lo hemos visto, que desde el inicio del gobierno el Partido Socialista lamentablemente no quiso ni siquiera acoger los llamados a los acuerdos nacionales cuando empezó el gobierno. Y ha mantenido esa línea. Y yo creo que es una línea equivocada. La gente quiere, Matías, la gente quiere algo distinto. Quiere a sus actores políticos, a sus actores democráticos, no en el conflicto permanente, claro, no obstruyendo, no impidiendo soluciones, sino que buscando diálogo y logrando acuerdos para avanzar. Y nosotros como gobierno, lo que queremos ahora, terminada la acusación constitucional, continuar con nuestra voluntad de diálogo. ¿Qué tan distinta es la oposición de hoy, que se opone tenazmente a las reformas que quiere legítimamente hacer el gobierno, que las planteó en campaña, respecto de lo que hicieron ustedes como oposición cuando la presidenta Bachelet hacía cambios, por ejemplo, en la educación, en reformas tributarias, se oponían tenazmente? Entonces, el país no será que quiere que el país dice, a ver, ellos están jugando que cuando uno es oposición, el obstruccionista, cuando es el gobierno, acusa al otro irresponsable. La política se aleja en su conjunto, política o de gobierno y oposición, de la ciudadanía que los ve pelear a uno y a otro con este binominalismo. Hay una diferencia que yo veo. Nosotros hemos sido mucho más años oposición que gobierno. Sí. Y desde la oposición, en distintos gobiernos, tuvimos un compromiso con el país, tuvimos un compromiso de poder dialogar y llegar a acuerdos. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Aquí también están llegando a acuerdos. En distintas reformas, ¿no? Y en distintas modificaciones. Y pensamos que, más allá de que pueda haber una legítima discrepancia política y se expresa políticamente, si tenemos tareas que pueden ser abordadas en común, ninguno se debe restar. Y si nosotros no hubiésemos restado en el pasado, un error no se corrige con otro error, sino que con superar esas conductas, con superar esas actitudes. Y obviamente que la experiencia de gobierno te marca y te indica que para poder ir avanzando en el país, sí que es indispensable buscar y generar acuerdos, tener un clima de unidad. Cuando nos dividimos, como dice el presidente y lo ha reiterado, lo único que hemos hecho es causarnos daño. Cuando nos unimos, vamos alcanzando y vamos avanzando como país. Entonces ahora tenemos por delante, y es nuestra invitación, terminó la acusación constitucional. Estamos muy reconfortados de que la institucionalidad logró sobreponerse a situaciones que la podrían haber debilitado. Valoramos el apoyo que hubo de diputados de diferentes sectores que entendieron, comprendieron esto. La coalición de Chile Vamos, que estuvo absolutamente consistente y coherente en este punto. Pero tenemos que seguir. Y para seguir, el llamado es uno. Un llamado a continuar todos. Nosotros, el gobierno, nunca le ha negado la puerta, ni le ha cerrado la puerta a nadie. A continuar todos, buscando diálogo y desarrollando diálogo y alcanzando acuerdos. Tenemos temas muy importantes. Ministro, mire, se viene la reforma previsional. Eso, se viene un mes complejo en materia legislativa. Se viene un mes desafiante. Pensiones, presupuesto, sí. Y hay acuerdos que se han alcanzado con la democracia cristiana. Sí. ¿Usted espera que eso se mantenga? Sin duda alguna. ¿Se alguna. mantenga la palabra, al menos, de lo que se acordó con la ABC? Sin duda alguna, y no tengo ninguna razón para no creer en ello. Pero como son temas tan significativos para el país, tenemos por delante la reforma previsional. 2,6 millones de chilenos y chilenas que se pueden ver beneficiados y que se van a ver beneficiados con el aumento de sus pensiones a partir del 1 de enero del próximo año, si en el Congreso tenemos la capacidad de dialogar, acordar y sacar adelante la reforma previsional. Un punto extraordinariamente trascendente para el país. Buscaremos acuerdos, como lo hemos estado haciendo, con todos. Si no se logra con todos, no será por culpa o voluntad del gobierno,
pero vamos a continuar con aquellos que quieran desarrollar una política constructiva. Y en eso hemos ido avanzando con sectores de la oposición en materia de reforma previsional que está hoy día en la Cámara de Diputados. Tenemos la modernización tributaria, que creemos nosotros que es muy importante para el crecimiento, para la inversión, para el empleo, para las pymes, para el desarrollo regional, para nuestra clase media. Generar los incentivos porque somos un gobierno que quiere que el país crezca. Pero el punto está hasta dónde pueden ustedes, dónde ponen las líneas rojas. Tenemos líneas, sin duda alguna. Pero hasta dónde ceden también, no solo la oposición, María, porque para la democracia cristiana no es fácil dejar a sus socios cada vez en las negociaciones, e ir avanzando con el gobierno. Ustedes también tienen que ceder. ¿Hasta dónde están dispuestos no cabe a hacer? duda que no es fácil. Y entender, y por eso que valoramos cuando ello se logra, porque hay algo muy importante y creo que sí es un gran beneficio para aquellos que lo alcanzan, porque están mirando, cuando piensan en el país, se está viendo lo mejor para la gente y eso es muy premiable. ¿Cuáles son las líneas rojas en estas dos materias que son las estructurales? Obviamente que en los diálogos yo no puedo pensar en lograr acuerdos con el 100% de lo que yo quiero. Sería una ingenuidad tremenda. Y por eso que nosotros sí tenemos líneas, tenemos fronteras de las cuales implica que las reformas ya no dejan de tener el objetivo que se busca. En la tributaria, por ejemplo, ¿es una línea roja, por ejemplo, el que se vuelva a reintegrar el sistema? La tributaria, la simplificación tributaria, la integración del sistema... ¿Son intransables? Es para nosotros un tema muy trascendente, muy importante. Ministro, en esto a su vez todos los expertos dicen que eso, incluso los de su sector y los economistas más de derecha, dicen que eso no tiene gran... Termino el tiro. Es un tema efecto. muy importante. Pero son herramientas. Por importante que sea y porque nosotros creemos que sí permiten generar el objetivo fundamental de la modernización tributaria, que es crecimiento, empleo, inversión, pyme, regiones, pero obviamente que siendo ese el objetivo fundamental, los demás son instrumentos. Si tenemos un instrumento que nos pueda lograr el mismo objetivo y que pueda ser tanto mejor que este... Pero no es un dogma la reintegración. Absolutamente. Nunca hay que transformar los instrumentos en dogma, porque así uno se equivoca. El objetivo es la inversión, el empleo, el fortalecimiento de las pymes, el desarrollo económico del país, el crear más empleo, mejores remuneraciones. Ese es el objetivo de la reforma tributaria. Ese es el tema fundamental. Los demás son instrumentos que nosotros creemos que son importantes y tenemos convicción de que son muy positivos. Pero si se logra en el diálogo que puedan aparecer otros instrumentos, las herramientas nunca deben ser pensiones. Déjeme seguir avanzando, ministro, porque ya hablé de tributario, usted también mencionó pensiones. Pero el 23 de octubre, que es un mes bien discutido en el Congreso, está el inicio de la discusión y tal vez votación del proyecto de reducción laboral a 40 horas de las diputadas Cariola y Vallejo. ¿Usted espera que los parlamentarios del oficialismo se cuadren y rechacen esta iniciativa? Espero que no, porque es un mal proyecto. Y lo digo en forma muy clara y muy directa. Es un mal proyecto porque obviamente que la reducción de la jornada laboral, todos la buscamos y la queremos porque nos puede permitir hoy día y sobre todo con lo que se viene en materia laboral hacia el futuro, generar mejores calidad de vida y poder destinar mejor tiempo y mayor tiempo a nuestra familia, al deporte, a nuestras actividades. Salvo una cosa, que eso perjudique nuestro empleo o perjudique nuestra remuneración. Y el proyecto que han presentado las diputadas del Partido Comunista en la reducción de la jornada laboral trae lamentablemente como consecuencia reducción de empleos, pérdida de empleos y reducción de remuneraciones. ¿O alguien piensa en Chile que porque me bajaron las horas de trabajo yo voy a seguir ganando lo mismo? No. El buen proyecto, a mi juicio, es el que reduce la jornada, porque es un objetivo importante, pero que va acompañado de flexibilidad laboral, flexibilidad horaria, que es fundamental para la productividad, y que va acompañado de gradualidad para ir acomodando las situaciones de los distintos actores, del trabajador, de la familia, de la empresa, de la pyme. Entonces, el proyecto de los diputados del Partido Comunista es reducción de jornada, pero con pérdida de trabajo. Se le escucha muy convencido, ministro, de que de verdad es un mal proyecto. Pero Sí, ¿por qué hay algunos total. parlamentarios de Renovación Nacional que hacen guiño? ¿Va a poder ordenar a a su esto? puesto? Tenemos porque podemos tener legítimas discrepancias, pero yo estoy totalmente convencido, y el gobierno y el presidente estamos totalmente convencidos que es un mal proyecto
Y que lo peor que nos puede pasar es que por reducir la jornada tengamos un par de horas, tengamos la mayor reducción de jornada, que es quedar cesante. Entonces esa responsabilidad como gobierno no estamos ¿Reconoce usted el error político de haber que prospere o siga adelante? ¿Reconoce usted el error político que significó poner las 41 horas del gobierno para pelear con las 40 que aparentemente están echando pie atrás en eso? ¿Se apresuraron? A ver, siempre tú puedes evaluar y las cosas, como es lógico, Matías, cuando tú las analizas y las puedes hacer mejor. Pero era importante. Y en ese momento sí consideramos que era súper importante para que la ciudadanía pudiese formarse una opinión, que hubiese una comparación, que hubiesen alternativas. Que sí, es un objetivo y el presidente lo ha señalado, la reducción de la jornada, porque el mundo laboral moderno lo va permitiendo y lo va a hacer necesario y quizás indispensable. El punto es que a eso la decisión nuestra como gobierno fue presentar un proyecto que permitiera hacer la diferencia. Ministro, la pregunta no es técnica en cuanto a las horas y el mercado laboral, es bien política, porque después de la acusación, lo voy a juntar con el tema anterior, hay un sector de la propia oficialismo, de los partidos centro-derecha o derecha, que dicen, de aquí en adelante debemos jugarnos por más convicciones y no estar tratando de caer bien ante la ciudadanía, de empatarle a la oposición, de hacer un matiz con la oposición, sino que vamos con nuestras convicciones, porque con nuestras convicciones podemos ganar, que fue lo que le pasó a la ministra Cubillos con su convicción de todas las leyes en materia de educación. ¿Cuál es el lineamiento? Usted es el jefe político. Así es. ¿Cuál es el lineamiento aquí en adelante? ¿Ser más firme con sus convicciones o empezar a mirar las encuestas y mirar el rating? Toda la firmeza en nuestras convicciones. Eso es lo que le prometimos al país y nos comprometimos al país con un plan de gobierno que recoge nuestras convicciones. Y es curiosa la crítica, porque venimos saliendo precisamente de una acusación constitucional contra una ministra de Educación que lo que ha hecho es levantar nuestras convicciones y es ministra del gobierno. Por eso. En la libertad de educación, en el derecho de los padres a educar a los hijos, en el valor de la calidad de la educación y de la educación primaria. ¿Vamos a ver un gobierno que se juega más por esas convicciones o gobiernos que se acercan a lo de la oposición? El gobierno siempre ha tenido presentes sus convicciones, siempre, y las ha defendido con fuerza, pero... No todos dicen eso en su sector. Sí, hay algunos que lo pueden decir, pero que dejan sus convicciones la realidad lo demuestra si venimos saliendo de una acusación constitucional precisamente por defender convicciones. Y ahí le fue bien, pues. No fue bien en la defensa, pero le fue mal. Pero en el análisis que tú haces, ¿por qué se produjo la acusación constitucional? Porque la ministra de Educación del gobierno del presidente Piñera la atacaron injustamente por defender convicciones. Pero hay una cosa. Bien vale una misa, ¿no? María, pero hay una cosa. Con la defensa absoluta de las convicciones. Pero siempre la responsabilidad del presidente es gobernar y responder a la ciudadanía y dar cumplimiento a su programa. Y también esas convicciones que queremos defender siempre, tenemos que hacerlo con la responsabilidad de poder avanzar. Entonces, recién necesitamos diálogo, necesitamos llegar a acuerdos. Eso no puede significar, y esa es la responsabilidad del que gobierna, que es distinta del comentarista, sin duda. es distinta del analista, que saber bien qué es aquello que es lo sustancial y ahí poner mi línea, pero tener flexibilidad en el diálogo para avanzar. Te pongo un ejemplo, que yo lo viví ahora en la Cámara de Diputados. Presentamos el proyecto de ley para el control de identidad preventivo. Yo soy un convencido que es necesario y bueno que ese control exista entre los 14 y 16 años. Porque lamentablemente la participación de los menores en los delitos de mayor gravedad, especialmente en el robo, supera el 20%. Y por lo tanto es bueno tener una medida de control de identidad. Pero me propusieron, para alcanzar un acuerdo desde la bancada demócrata cristiana, que eso se hiciera a partir de los 16 años. Es un punto, yo prefiero los 14, ¿es un punto sustancial los 16? No, porque 1/3 de los delitos se produce entre 14 y 16 y 2/3 entre 16 y 18. Entonces sí, tengo la flexibilidad de decir, avancemos no todo lo que yo quisiera. Lo mejor enemigo de lo bueno. Eso es. Y gobernar es difícil. Es distinto que opinar. Déjeme seguir avanzando, ministro. ¿Hay nombre para reemplazar al renunciado Felipe Salaverry? No, todavía no. ¿No? El presidente ya lo señaló que lo vamos a hacer. ¿Esta semana? Sí, lo vamos a hacer esta semana.
Siempre hay nombres, obviamente. Yo como ministro tengo la responsabilidad, una subsecretaría que depende y trabaja con el Ministerio del Interior, de ver alternativas. Pero quien toma la decisión es el presidente y lo va a hacer la próxima semana. ¿Pagó un costo alto, no? ¿Ah? ¿Pagó un costo alto Salaverry? Porque él insiste todavía. Pagó, en una entrevista hoy día, incluso en el Mercurio dice que él no cometió infracción, no llamó a nadie, no hizo nada, pero tuvo No se pasó las luces rojas, no habló con fiscalizadores. Tuvo que salir del cargo, ministro. Yo he conversado con él largamente. Él desde siempre me negó las acusaciones, que eran acusaciones graves, que él se le habían hecho. Y cuando tú enfrentas una situación en que hay dos versiones que son distintas, que son contrapuestas, tú obviamente que le das a la persona con la cual tú has trabajado, has sido tu compañero, has estado tienes relación de amistad, tú le das y tienes que darle el tiempo para poder desmentir y dar su argumento en la convicción que él tiene que eran falsos. Pero él mismo después hizo una reflexión y me la dijo a mí, que eso le estaba tomando un tiempo importante y que no quería que se utilizara esa situación que él, que era de carácter personal, de carácter familiar, se utilizara como una acción política contra el gobierno. Y que por eso prefería dar un paso al costado, renunciar, para efectos de que poder defenderse y al mismo tiempo la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es fundamental, Sí, claro, para efectos regionales y municipales, en la administración de los recursos y que requiere una concentración a 1000, pudiese seguir desarrollando su trabajo, más aún cuando ya hemos culminado la mesa para efectos de la descentralización del país. Y él decidió dar un costado, y que habla muy bien de él que haya tomado esa responsabilidad. Y espero que el tiempo le permita a él... ¿Y estuvo bien que algunas parlamentarias de Renovación Nacional se enteraran antes de la renuncia de Salaverry que el resto? O que el presidente se los comentara. ¿Fue prudente eso? Eso miren, en la vida, y a ustedes les debe pasar personalmente, y pasa igual en la política, hay situaciones que son más circunstanciales. Ellos han señalado eso, la renuncia ya se me había presentado a mí por Felipe Salaverry, y yo obviamente se la había yo informado al presidente. Son ruidos pequeños, pero anecdóticos. ¿Es un cupo UDI el de no hay cupo, ¿sabes, Matías? Pues está bien sensible la relación UDI-RN. Sí, hay siempre como mitos que se van formando, que cupo UDI, que cupo RN. No, aquí no hay cupos UDI o cupo RN. Obviamente que somos un gobierno de coalición. Y así lo hemos hecho desde el inicio de marzo del 2014. Al ser un gobierno de coalición, nosotros buscamos que la mejor gente que pueda ocupar los cargos, obviamente la decisión la toma el presidente, pero en consideración a que al ser un gobierno de coalición, lo hacemos con el equilibrio necesario para que todos se sientan parte del gobierno. ¿Ministro? Y ahí veremos, el presidente verá en una subsecretaría que tiene una importancia muy grande, casi debería ser no digo ministerio, porque el presidente no se trata de crear ministerio, pero tiene tal envergadura que dentro del Ministerio del Interior tiene una relevancia muy significativa. A propósito de la y de región y todo eso, da la impresión, ministro, que la Araucanía como prioridad desapareció del esquema del gobierno. No lo digo yo, lo dijo el senador Quintana, el presidente del Senado, en una entrevista esta semana. ¿Qué se le responde? Y lo dicen en la Araucanía cuando uno va. Sí. Todos los dirigentes sociales. Yo comparto, yo entiendo y estoy permanentemente en contacto con la Araucanía, que hay ese sentimiento y que ese sentimiento básicamente se empezó a producir o a sentir después de la lamentable muerte de Camilo Catrillanca. Pero no es así. Y déjenme un minutito, porque este es un tema que a mí me importa demasiado y el presidente le ha puesto una prioridad muy significativa. La Araucanía está dentro de nuestras prioridades como región del país por dos razones. Uno, porque es una región de las más pobres, donde existe la mayor pobreza en nuestro país. Y dos, porque hemos vivido una situación, y vivimos lamentablemente una situación de violencia y de impunidad en la acción del Estado de Derecho que obviamente nos preocupa. Para eso se diseñamos, y el presidente dio a conocer, un plan que se llama Desarrollo y Paz de la Araucanía y que tiene 3 pilares. Uno, el desarrollo económico, poner la economía de la Araucanía, el empleo, la inversión, el desarrollo agrícola, turístico, energético, como prioridades en la región.
Y miren lo que se ha hecho. Un programa de inversión de 8.000 millones de dólares en los 4 años de gobierno, de los cuales vamos a completar este año 1.935 millones de dólares en la inversión pública, más una inversión privada de 1.600 millones y esperamos ya para el próximo año con los proyectos que ya se están ejecutando que va a superar los 2.400 millones. Y un resultado, la Araucanía creció el año pasado 6,5% y disminuyó su desempleo en 3 puntos. Es una de las 4 regiones que más ha crecido y más ha disminuido el desempleo en todo el país. Y crece más que el promedio del país. Y vamos a seguir adelante. Pero al mismo tiempo estamos impulsando y continuando nuestra valorización y fortalecimiento de la diversidad con nuestros pueblos originarios, en el caso de la Araucanía y especialmente con el pueblo mapuche. Usted mencionó el caso Catrillanca, ministro, al hablar de la Araucanía. El 26 de noviembre parte el juicio. ¿Qué expectativa tiene? ¿Y va a ir a declarar? ¿Qué expectativa tiene del juicio usted y si va a ir a declarar? Sí, yo estoy citado como testigo y voy a cumplir con mi responsabilidad como testigo. Y la expectativa que tengo es que en el juicio la acusación que ha hecho la Fiscalía, obviamente, y como ocurre en juicio oral, escuchando a todas las partes y viendo todo el derecho de defensa, la acusación de la Fiscalía, porque nosotros somos querellantes como Ministerio del Interior y hemos acompañado y adherido a la acusación de la Fiscalía, se logra demostrar en el juicio oral las responsabilidades que están comprometidas. ¿El caso Catrillanca fue un antes y un después en su propio liderazgo interno dentro del gobierno? El caso Catrillanca, yo no sé si un antes y un después. Porque muchos dicen de sus cercanos, gente que trabaja con usted, que se le ve muy afectado después de eso, que le ha costado retomar la energía que tenía al principio. Matías, afectado personalmente, emocionalmente, sí. ¿Y en lo político, no? Porque obviamente que a mí me importa, cuando estaba trabajando con toda mi fuerza y toda mi motivación en hacer un cambio en la forma de actuar de Carabineros, en la cultura de Carabineros, la cultura institucional, institución a la cual le tengo la mayor admiración y por eso me comprometo tanto en mejorar sus condiciones de trabajo, su modernización que estamos empeñados hoy día. Obviamente que me duele que se haya producido una operación policial que no respetó las normas legales, que no respetó los protocolos, que terminó con la muerte de un joven y que después yo, como ministro del Interior, haya recibido un informe que era falso, que encubría esos hechos. Sí, me dolió. Yo no escondo ni soy un robot. Pero en mi trabajo y en mi motivación y en mi responsabilidad política no me disminuyó ni un segundo. Y tuve que enfrentar, y lo hice en todas las instancias políticas, Cámara de Diputados, Comisión, Senado, públicamente, en todos los medios de comunicación, asumir lo que responsablemente como ministro del Interior hice para efecto de esclarecer la verdad, acompañarla en la justicia y tomar las medidas para que hechos como estos ojalá nunca más se vuelvan a repetir. Ministro Andrés Chadwick, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Rodrigo, muchas gracias. Sí. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Estado Nacional a nuestra mesa de conversación con todos los temas de la semana, que no ha sido una semana cualquiera, una semana muy intensa. Lo refleja la mesa aquí a la vuelta del corte.